Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del Maestro para los Maestros. El título de la lección que durante toda esta semana desarrollamos es El misterio del Evangelio. El versículo de memoria lo encontramos en Efesios el capítulo 3, versículos 20 y versículo 21, y dice de la siguiente forma: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué podemos decir frente a esta lección? Si hoy alguien te dijera que la Iglesia está conformada en su mayoría por los gentiles, esto no sería ninguna sorpresa. Pero esta declaración, en los tiempos de Pablo, realmente alcanzaba ribetes de no puede ser. ¿Cómo así que la Iglesia está conformada por la mayoría de los gentiles? Sabiendo que los judíos consideraban a los gentiles como perros, los llamaban de formas muy despectivas. Y que Pablo diga que ahora los gentiles conforman, junto con los judíos, la verdadera Iglesia de Dios, para ellos era un verdadero despropósito. Sin embargo, esta es la gran realidad. El apóstol Pablo viene presentando de que tanto los gentiles como los judíos tienen ahora el mismo grado de igualdad delante de los ojos de Dios. Porque la Iglesia no está conformada por gente santa. La Iglesia está conformada por pecadores. Y tanto los gentiles como los judíos eran pecadores, salvo que los judíos pensaban que los gentiles eran más pecadores que ellos. ¿Recuerdan ustedes aquella parábola del publicano y el fariseo? ¿Recuerdan que el publicano no se atrevía a levantar la vista del suelo? Y mientras que el fariseo miraba altanero el cielo y le oraba a Dios diciendo: te doy gracias, Señor, porque... y comenzó a enlistar una serie de cosas que él hacía y que desde su óptica era muy loable. Doy el diezmo, ayuno 2 veces por semana y otra serie de listas. No soy como el infeliz publicano que está aquí al lado mío. Ni siquiera, no señor, yo no soy así, yo soy bueno. Así consideraban los judíos a la gente de su tiempo. Durante esta semana vamos a analizar si es posible que dentro de nuestra propia iglesia, dentro de tu propia congregación, se puedan presentar algunos brotes de este tipo de orgullo espiritual. Bienvenido entonces a esta emisión del estudio general de la lección de escuela sabática. Y como es nuestra costumbre, vamos a orar. Oremos. Bondadoso Dios, cuando abrimos tu palabra o cuando hemos de pensar en ella, no podemos hacer otra cosa distinta sino pedir tu bendición y tu autorización para poder abrir el texto bíblico y poder leer de una manera confiada. Gracias por estar con nosotros y por instruirnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. El primer tópico lleva como título Pablo, el apóstol a los gentiles, preso. ¿Quién creyera que esta carta que hoy nosotros estudiamos en absoluta libertad, Pablo la escribió estando prisionero? Permítame compartir algunos detalles. La prisión en los tiempos de Pablo no eran los centros carcelarios ni los centros de reclusión modernos que hoy nosotros conocemos. En la actualidad, quien va a la cárcel va a pagar una pena, una condena. En los tiempos de Pablo no era así. El autor de la lección nos lo explica de una manera exquisita, y leo textualmente: estar en prisión en el siglo I y en un calabozo romano era especialmente dificultoso. El Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas, con instalaciones sanitarias ni servicio regular de comidas. De hecho, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. La gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio y su absolución o el juicio y la ejecución. Se esperaba entonces
que los presos se mantuvieran solos y que dependieran de familiares y amigos para su manutención, para los elementos de aseo personal, para asuntos muy personales. El Estado, el imperio, no brindaba nada de eso. Por eso ustedes recordarán que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que le traiga ciertas cosas. Y también el apóstol dice muchas gracias a aquellos hermanos que enviaron a mis prisiones dinero. Los hermanos que habían conocido a Pablo sabían del estado en el cual él se encontraba y suplían sus necesidades mientras él estuvo preso. Porque mientras Pablo gozó de libertad, sus manos le bastaban para hacer uso de su trabajo, sostenerse y al tiempo predicaba el Evangelio. Entonces, queridos hermanos y amigos, es muy importante que nosotros tengamos en mente esto. Pablo estaba preso, pero esa cárcel no era un lugar de paseo, era un sitio de bastante rigurosidad. No era fácil estar allí. En algunos casos a los prisioneros los colocaban en cepos. Yo creo que usted no tiene la más mínima idea de lo que era una prisión en los tiempos del apóstol Pablo. Ahora bien, Pablo comienza el capítulo diciendo: Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles. Es llamativo el hecho de que el apóstol no diga que él es prisionero del Imperio Romano. Él es prisionero de Cristo. Y hay una razón por la cual él se considera prisionero de Cristo. Es que Cristo lo comisionó para que llevara el Evangelio a aquellas personas que en los tiempos de él habían sido marginados por quien debió haber sido el pueblo de la luz. La nación judía, el pueblo judío, no se constituyó en ese vocero de Dios para predicarle el Evangelio a todas las naciones. Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo, hombre preparado, versado en distintos idiomas, para poder llevarle a los gentiles, a esa gente despreciada por los judíos, la esperanza del Evangelio. Por eso Pablo dice: yo soy prisionero, no del Imperio Romano, sino de Jesús. Pero en Cristo Jesús, ¿quién lo creyera, hermano? Una persona prisionera está libre, porque las cadenas no solo son de naturaleza física. Una reclusión no necesariamente tiene que ser de índole espacial. Muchas veces nosotros tenemos nuestras propias cárceles en nuestras mentes, pero el Evangelio libera. Y precisamente eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los gentiles. Aunque yo estoy preso, me siento libre. Y yo estoy preso por causa de ustedes, porque a mí me encarcelaron por estar predicando el Evangelio. Más o menos lo que Pablo está queriendo decirle a quienes han de leer la carta es: si yo no hubiese predicado el Evangelio, yo estaría posiblemente gozando en las playas de allá de Grecia. Pero no, yo decidí predicar el Evangelio a costa incluso de mi propia libertad. Pero quien me tiene aquí, en esta cárcel, no es el Imperio Romano, es mi Jesús, que me tiene aquí con un propósito. Y yo sé que este propósito va a tener frutos de vida eterna. Por otro lado, el apóstol Pablo, al escribirle a sus lectores, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, trata de decirles: por más que yo esté preso, no sientan vergüenza de mi estado. Yo no me avergüenzo de estas cadenas, no me avergüenzo de estar en esta cárcel. Me avergonzaría si yo no predicara el Evangelio de Cristo. Yo me avergonzaría si fuese un ladrón, si fuese un asesino, si fuese una persona embaucadora. De eso yo debería avergonzarme. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por eso Pablo, el prisionero de Jesús, le dice a sus lectores gentiles que él se regocija en ellos. Y aunque él está preso, ellos no tienen por qué avergonzarse de él, porque Pablo no se avergüenza de ellos, que por amor a ellos está sufriendo las prisiones. Yo pregunto, apreciado hermano y amigo, ¿qué prisión estás tú experimentando? ¿Qué está pasando en tu vida que a veces te puedes estar avergonzando de identificarte como adventista o como cristiano en la sociedad? Creo que la figura del apóstol Pablo, encadenado, privado de la libertad, debe para nosotros ser un motivo de alegría, debe ser un motivo de esperanza y también un motivo de inspiración.
El apóstol Pablo sabía en quién había creído. ¿Sabes tú en quién has creído? El segundo tópico lleva como título El misterio del Evangelio, por largo tiempo escondido. Aquí te dejo esta pregunta para que la respondas, emitas los comentarios, los dejes abajo y posteriormente en la otra lección de la escuela sabática de la próxima semana voy a estar dando respuesta a este interrogante. La pregunta es, ¿qué entiendes tú por misterio? ¿Qué entiendes tú por misterio? Déjame tu concepto, emite tus comentarios. Por lo pronto, en este tópico, el apóstol Pablo presenta 4 elementos que él consigna en su epístola. En primer lugar, Pablo escribe esta parte. ¿Cuál es esta parte? Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 6, Pablo escribe esta parte de manera particular y específica, se la escribe a los creyentes gentiles, no a los judíos. ¿Dónde se reunían estos creyentes gentiles? Se reunían en las iglesias hogares. Antes de que surgieran las primeras construcciones dedicadas de manera exclusiva a la adoración a Dios, que tiempo después recibieron el nombre de templos o de iglesias, la iglesia cristiana primitiva, por razones apenas obvias, se reunían en sus casas para adorar a Dios. Y a este grupo de hermanos que se reunían en sus hogares, iglesias, hogares, Pablo les está escribiendo esta sección de su carta. En segundo lugar, Pablo dice que él fue destinatario de algo que él denomina la administración de la gracia de Dios. ¿En qué consiste esto de la administración de la gracia de Dios? Evoquemos un poquito el pasado de Pablo. Acuérdense, queridos, que Pablo fue un hombre muy intelectual. Era un hombre con mucho conocimiento de las Escrituras. Él mismo dice que en su tiempo casi nadie, si no era nadie, le aventajaba, porque era un hombre de mucha capacidad. Entonces, cuando él recibe el llamado por parte de Jesús, cuando se va dirigiendo hacia Damasco, y luego de este llamado, él es llevado a Arabia y pasa ya 3 años, en ese lapso, Dios mismo, Jesús, le entrega a Pablo todo un compendio del Evangelio tal como él se lo transmitió a los discípulos. Pero Pablo tenía una ventaja respecto a la mayoría de los discípulos, y era su background académico. Como era un tipo de altos niveles intelectuales, como tenía una gran capacidad en su cabeza, a él Dios le pudo haber otorgado mayor información porque había dónde almacenarla. Pablo podía tener mayor conexión con todo el texto del Antiguo Testamento porque él había sido educado a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy bien estructurado. Por esto, Dios lo hace a él destinatario de la administración de la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo es el encomendado por Dios para decirle a los gentiles, así es que ustedes deben creer, de esta forma es que ustedes deben hacer, porque él entendía muy bien el concepto del Evangelio y también entendía a la perfección todas las implicaciones de la regulación judía. En tercer lugar, Pablo está diciendo y él afirma que a él Dios le ha revelado un misterio. Es interesante que Pablo está diciéndole también a sus lectores que no piensen que él es el que inventó el Evangelio. Él está diciendo que él simplemente recibió una información. A él se le reveló un misterio. Este misterio es Cristo Jesús, el misterio de Cristo. Queridos, en la próxima semana yo les voy a hablar de la respuesta de ¿qué entiendes tú por misterio? Pero grosso modo, en el momento puedo decirte que el misterio estuvo oculto para los seres humanos, pero la deidad lo conocía. ¿En qué consistía el misterio? En que Cristo vendría acá. Hasta los tiempos de Abraham, mucho después, nadie sabía cómo vendría el Mesías. Incluso en los tiempos de Jesús,
Los judíos esperaban a un Mesías militar, a un Mesías guerrero, a un rey imponente. Nunca se les pasó por su cabeza que el Mesías sería una persona humilde. Bueno, Pablo dice que él recibió esa revelación, ese misterio, Dios se lo entregó a él. ¿Cuándo? En ese lapso que estuvo allá en Arabia durante esos 3 años. En ese período, Pablo recibió toda la instrucción que Jesús consideraba le era necesario transmitirle a este paladín, porque era un hombre con la capacidad que ya hemos mencionado y también con el celo y el fervor de ir a predicar el evangelio que ahora él había recibido. Y en cuarto lugar, Pablo dice que no es el único que ha recibido esta revelación avanzada del misterio. Él considera que tanto los santos apóstoles y profetas habían recibido este misterio. El autor de nuestra lección considera de que estos profetas se refieren a los profetas de su momento. No es descabellado eso, no obstante, miren también la opción que estos profetas son los profetas de la antigüedad. ¿Por qué? Porque en otros apartes del Nuevo Testamento encontramos que el fundamento de la iglesia se echó sobre los apóstoles y sobre los profetas. Al hablar de apóstoles y profetas, estamos hablando de profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. No sería completamente viable creer que solamente Pablo se está refiriendo a los profetas locales de las iglesias hogares de su época. No dudo que también haya profetas, no dudo que hubo profetas, pero a esos profetas no se les pudo haber revelado el misterio porque ellos apenas estaban conociendo el evangelio. En tanto que los profetas de la antigüedad habían sido perfectamente instruidos respecto a cómo vendría Cristo. Pero Dios no les dio permiso para que revelaran todo lo que ellos habían recibido. Pero en el tiempo de Pablo, ese misterio fue completamente revelado. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos hoy respecto a los creyentes efesios del tiempo de Pablo? Que hoy nosotros tenemos los escritos, no solamente de él a los hermanos de Éfeso, sino a los hermanos de Colosas, la epístola a los colosenses, a los filipenses, tesalonicenses, romanos, corintios. Tenemos toda una gran información que no tuvieron los hermanos efesios. Por eso, para nosotros hoy es muy importante que entendamos que ese misterio que Pablo reveló a los gentiles es el mismo misterio que Dios nos ha revelado a nosotros a través de la pluma del apóstol Pablo y que Dios desea que nosotros compartamos con las personas que entran en contacto con nosotros. ¿En qué consiste el misterio de Cristo? Simplemente consiste en que Dios había mantenido oculto lo que Él pensaba hacer hacia la humanidad y que ese misterio se reveló ampliamente en la cruz del Calvario. Hay muchas personas hoy que andan todavía creyendo que el Mesías ha de venir. Y hay otros millones que no han creído que Jesús es el Mesías. A esas personas le es menester recibir la explicación del misterio porque ya ese misterio de Cristo está revelado. Y hoy tenemos el privilegio de formar parte de ese pueblo que entendió quién es Jesús, quién era el Mesías prometido, que para nosotros es nuestro Salvador. La pregunta que dejamos sin responder, la lección de la semana pasada, es ¿qué muros hay en tu iglesia? ¿Cuáles son los muros más comunes que se levantan o levantamos nosotros en la iglesia? Lo que voy a decir a continuación es el producto de mi experiencia como pastor. Me ha tocado, por gracia de Dios, visitar muchísimas iglesias alrededor del mundo y me doy cuenta que hay un tema recurrente. A veces colocamos muros. Voy a exponer algunos tipos de muros. Esto no es concluyente, esto no es exhaustivo, es simplemente exploratorio. Y el propósito de esto es que usted piense y se ubique en ¿seré yo uno de estos levantadores de muros? Los tipos de muros más comunes en lo que yo me he podido dar cuenta son los muros de naturaleza conductual. Yo no me pinto el cabello, yo no me pinto la cara, no utilizo maquillaje, no como carne,
Yo no hago cosas indebidas, no me corto el cabello, por lo tanto soy mejor que tú. Y se establece un muro de naturaleza conductual. Los muros de naturaleza espiritual son también muy fuertes. Yo soy más consagrado que tú. Vengo temprano a la iglesia, doy estudios bíblicos, me levanto temprano para hacer el culto devocional. Y esto hace que yo sea mejor que tú. Y se pone un muro. Los muros de tipo morales. Yo no hago lo que tu esposo hizo. Mi esposo no hace lo que tu esposo hace. Mis hijos no son como tus hijos. Y se levanta ese otro muro. Yo moralmente soy mejor que tú y por lo tanto pongo un muro infranqueable. Otro tipo de muro es el social. Tengo más dinero que tú. Tengo más estudios que tú. Tengo más clase. Soy más elegante. Soy mejor preparado. Vengo de mejor familia. Tú vienes de por allá bajito y colocamos muros. Ahora bien, esos muros los pone alguien. Eso no los pone la iglesia adventista del séptimo día. Esos muros los pone un anciano, lo pone un pastor, lo puedes colocar tú. Por ejemplo, en algunos lugares yo no sé cómo se enteran ciertos dirigentes de la iglesia local que una mujer está en su periodo menstrual. Y en ciertas iglesias no permiten que esas mujeres tomen parte activa en la plataforma. ¿De cuándo acá eso es viable en esta ocasión? Esto no es viable. Hay algunos también dirigentes, algunos miembros que tienen 1 metro en el ojo y desde la distancia observan con precisión milimétrica cuántos milímetros tiene una falda por encima del estándar que él ha establecido para que sea vista como una falda adecuada para venir al culto. Son muros que nosotros establecemos. Ahora bien, queridos, normalmente cuando hay un muro, uno hace lo siguiente. En primer lugar, lo salta. Si el muro no es muy alto, pues yo brinco y lo salto. En segundo lugar, si está muy alto, pues lo paso por un lado si veo que hay un portillo por donde me pueda ir. En tercer lugar, si es muy alto, uso una escalera y lo cruzo. Un cuarto lugar, trepo al muro. Si tengo la forma de hacerlo, me trepo por el muro y cruzo el muro. Y en un quinto lugar, me doy media vuelta y busco otra salida. Hoy te pregunto, ¿estás deseoso de seguir colocando muros o quieres ser derribador de muros para que haya unidad dentro de la iglesia? Tú decides. Nos vemos en una próxima pregunta que siempre estaremos colocando en cada una de las emisiones del repaso general de la lección y espera la respuesta que puede ser orientativa, puede ser teológica, puede ser hermenéutica o de alguna índole, pero espera la respuesta. El tercer tópico lleva por título La Iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. La pregunta clave es, ¿cómo revela la Iglesia? ¿Cómo manifiesta la Iglesia la sabiduría de Dios? Esa es una pregunta que es importante que le demos respuesta. Les voy a hacer una propuesta. La Iglesia se organizó en el cielo, con ángeles perfectos. Había unidad absoluta entre los ángeles antes de que apareciera uno de ellos que dañó toda esa unidad. El egoísmo y el orgullo dieron al traste esa unidad que la iglesia del cielo tenía. En esas condiciones, Satanás acusó a Dios de ser un Dios egoísta. Lo que él era, quiso transmitírselo y reflejarlo en el carácter de Dios. La Biblia dice que hubo una lucha en el cielo, Satanás finalmente es expulsado del cielo junto con los ángeles que no quisieron arrepentirse. Antes de su expulsión, Dios le dio a esos ángeles rebeldes la oportunidad de arrepentirse. Lo único que tenían que hacer era admitir que se habían equivocado y serían restablecidos a los puestos que ellos tenían antes de su rebelión. Pero no, el orgullo y el egoísmo pudieron más. Finalmente son lanzados fuera, son expulsados del cielo. Satanás trata de vender ahora su idea de gobierno al resto del universo no caído, donde es rechazado. En ese interín, Dios crea al hombre y le advierte de lo que estaba ocurriendo en el universo. Les advierte tanto a Adán como a Eva de que debían permanecer unidos. Esa iglesia
que se había iniciado en el cielo, ahora tiene una representación también aquí en la tierra. Los feligreses, los miembros de la iglesia terrenal, fueron originalmente Adán y Eva, perfectos, puros, inocentes, unidos. Así era la iglesia aquí en la tierra cuando se inició con nuestros primeros padres. Satanás llega y ya sabemos la historia, los engaña. Y el egoísmo y el orgullo una vez más afloran, porque la primera pareja quiso ser como Dios. Se llenó de orgullo, se llenó de egoísmo y caímos. Desde ese entonces, la iglesia a nivel universal está a la espera de que la unidad se restablezca. Antes del pecado de Adán y Eva y antes del pecado de Lucifer en el cielo, la iglesia en el cielo era una unidad. La iglesia en la tierra era una unidad. Pero, ¿cómo revela o manifiesta la iglesia actual la sabiduría de Dios? Pues precisamente, cuando Cristo desciende a la tierra y toma cuerpo humano y se humilla, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 del 5 al 8, esta humillación de Cristo delante de los ojos de los seres de otros mundos e incluso delante de los ojos de Satanás y de sus secuaces era algo increíble, impensable. Precisamente, la iglesia hoy, que está conformada por ti y por mí, gente imperfecta, pero que acepta a Jesús como su Salvador, demuestra delante de Satanás, delante de sus ángeles caídos, lo que pudo haber ocurrido si ellos se hubiesen arrepentido. Demuestra delante de los seres de otros mundos y de los ángeles no caídos que Dios fue sabio. ¿Por qué? Porque Él no destruyó a Satanás enseguida. Le dio tiempo para que desarrollara sus proyectos, sus pensamientos. No lo destruyó, porque si lo hubiese hecho, algunos de los ángeles que les eran leales a Dios y al mismo Satanás hubiesen amado a Dios y obedecido a Dios por temor, y eso es algo que Dios no acepta. Por eso la iglesia, no solamente de aquí de la tierra, sino la iglesia en el cielo, demuestra la sabiduría de Dios. Dios se fue por la línea más difícil, darle tiempo para que Satanás desarrollara todo su plan de gobierno. Y el universo entero quedó curado. Los ángeles que habían sido leales a Dios y que todavía guardaban simpatía por Satanás, en la cruz del Calvario perdieron absolutamente y para siempre esa simpatía. Y desde ese entonces el enemigo se declaró como un homicida, porque le quitó la vida al mismísimo Hijo de Dios. Pero dentro del contexto de este tópico, hay dos elementos que son valiosos. Quiero presentar lo que el autor expone respecto a la forma como el apóstol Pablo se va autopresentando en las epístolas que él va escribiendo. En primer lugar, ustedes recuerdan que Pablo era un orgulloso fariseo. Era orgulloso de su conocimiento, orgulloso de su estirpe, orgulloso de la posición que tenía. Pero cuando Cristo lo aborda y lo hace humillar, desde ese entonces Pablo comienza un proceso de desorgullamiento. ¿Existe esa palabra? No lo sé, pero me la acabo de inventar. A partir de ese momento, Pablo comienza ahora un proceso inverso. Va a dejar de ser orgulloso. En una primera carta a los filipenses, él se presenta diciendo, si hay alguien que tiene de qué enorgullecerse, ese soy yo. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ese era su currículum, ese era su hoja de vida. Así se autodefinía él. Pero luego encontramos que acá, en el libro de Gálatas, él va a presentarse como que yo soy discípulo como los otros. Yo no soy menos que aquellos. Esa era la forma como Pablo pensaba. Luego lo vamos a encontrar en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 9, donde él dice, yo me siento el menor de los apóstoles. Es más, me siento indigno de que me llamen apóstol. Miren cómo va el proceso de involución de su egoísmo. En la carta de los Efesios, él se considera menos que el menor de todos los santos.
ya ahora no se compara con los apóstoles, ahora se compara con todos los demás cristianos. Y finalmente, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo se describe a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores. Esto es muy atractivo. Un hombre que tenía tanto conocimiento, un hombre que era tan inteligente, tan capaz, llegó a considerarse el menor de todos los menores. Esto me hace acordar que dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia, también puede existir algunos creyentes que se sienten espiritualmente superiores a otros de sus colegas, de sus hermanos, porque según estos hermanos que se sienten orgullosos y más importantes espiritualmente hablando que otros, ya ellos, por decir algo, ya no bailan, ya no comen carne, ya no se pintan la cara a sus mujeres, ya no andan con ropa que para ellos es de dudosa reputación, ya son más consagrados, en fin, tienen una serie de listas que exponen delante de los demás para decir yo soy más espiritual. Fíjate que Pablo está diciendo lo opuesto. Aquella persona que se siente más infeliz, espiritualmente hablando, es porque se está acercando más a Dios. Y justamente Elena de White escribe en El Camino a Cristo, la página 97, una declaración que nos debe interesar a todos. Ella escribió lo siguiente: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Esto es una gran verdad. En el ejercicio pastoral, yo he logrado entender algo. Cuando un miembro de iglesia quiere colocarse como un ejemplo a seguir y se constituye en un juez de los demás hermanos, ese hermano, esa hermana, por alguna razón, está escondiendo algo. Hay algo que no está bien en él. Porque cuando, como dice White, una persona entre más cerca esté de Jesús, más imperfecto se va a reconocer. Pero estos hermanos no se sienten así. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿eres tú de este grupo de hermanos que en vez de ser como el apóstol Pablo, que fue decreciendo en su orgullo hasta que finalmente llegó a considerarse el peor de todos los pecadores? ¿Cómo te parece a ti que este hombre tan importante para el cristianismo se haya considerado el peor de todos los pecadores? ¿No es un contraste fuerte con aquellos que se sienten más espirituales que otros? Esto lo dejo para meditar. El cuarto tópico se titula Cristo habita en tu corazón. El apóstol Pablo va a escribir en el capítulo 3 y los versículos 14 y 15, va a escribir usando un juego de palabras. Él dice de la siguiente manera, que mirando todo lo que ha ocurrido en su vida, él se inclina, se postra delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. El juego de palabras consiste en lo siguiente. Para decir en griego padre se dice pater, y para decir en griego familia se dice patria. El apóstol Pablo entonces está jugando con estas dos palabras, pater y patria. Toda la iglesia universal toma nombre a partir del Padre. Somos sus hijos. Por eso, querido, cuando tú decides formar parte de la iglesia de Dios, no solamente formas parte de una feligresía, de una congregación local. Tú estás formando parte de la iglesia universal. Y a veces muy poco nos ponemos a pensar en eso. Entonces nos ponemos a mirar los problemas que hay en nuestra iglesia local, que el anciano es esto, que la hermano es aquello, y le buscamos problema y nos olvidamos de que pertenecemos a la iglesia universal y que nuestro Dios es el que dirige todo. El nombre de Dios está en cada uno de nosotros. Por eso en el libro de Apocalipsis se nos dice que el nombre de Dios y de Jesús estará en la frente de los redimidos. Y el nombre significa carácter y la frente significa la esencia de nosotros, el cerebro, nuestra propia mente. En este tópico también resalta una gran verdad. Nuestras familias son imperfectas. Y hay algunas familias, posiblemente la familia tuya, que ha tenido grandes problemas.
No te preocupes, en la Biblia también tenemos ejemplos muy claros y dicientes de familias disfuncionales. Creo yo que la campeona de todas esas familias fue la familia de Jacob. Basta con mirar la experiencia de José y todo lo que sucedió alrededor de esta situación tan triste, que sus propios hermanos vendieran a su propio hermano. Y la familia de Jacob fue muy disfuncional. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres. Y cada uno de estos hijos tenía una peculiaridad y cada una de estas mujeres tenía una peculiaridad. Había problemas, pero a pesar de que fue una familia disfuncional, finalmente los hijos de Israel serán salvos. Y encontramos que los nombres de las 12 tribus de Israel están inscritos allá en la Nueva Jerusalén, lo que significa que a pesar de que tú tengas una familia disfuncional, si se mantienen unidos a Dios, si pelean la buena batalla, finalmente lograrán ser vencedores y en Cristo Jesús reclamarán la corona de vida eterna. Adicional a esto que estoy mencionando, el apóstol Pablo, cuando está ya redondeando este mensaje que le está dejando a los efesios, él expresa una declaración que no es fácil de entender. Él dice de la siguiente manera: cuando nosotros conozcamos bien a Jesús, entonces vamos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Del amor. ¿De quién? De Cristo. No hay otra forma de entender esta cuádruple definición. Si nos ponemos a pintar una figura geométrica a partir de estas 4 definiciones, va a salir lo siguiente. En esta imagen que ustedes están viendo, en esta diapositiva, es la única forma de entender, porque originalmente se formaría un cubo. El cubo se forma con la altura, la profundidad y la anchura, pero aquí se nos mete otra dimensión. En vez de tener 3, tenemos 4. Este sería el esquema que saldría de hacer un dibujo a partir de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es raro. ¿Sabes qué entiendo yo? Que el amor de Dios desbarata cualquier concepto humano. Por eso Dios nos ama. No hay forma de que tú te escapes del amor de Dios. Dios nos ama a profundidad. Por eso Cristo habita en tu corazón y habita a través del Espíritu Santo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Pero es un sí condicional. Si alguno oye mi voz. Es tan respetuoso nuestro Dios que su amor no violenta tu albedrío. Pero, ¿podrás tú no dejarte seducir por un amor que te ha demostrado que te ama? Hermano mío, permite que Cristo habite en tu corazón. El quinto tópico, el último que vamos a explorar, llevó como título Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Hay una pregunta detonante para la discusión. ¿Se gloría Dios por su iglesia? A veces utilizo una expresión coloquial que dice, ¿saca Dios pecho por su iglesia? Pues fíjate que la respuesta es sí. Pablo ha dicho, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿De qué se gloría Dios por su iglesia? Otra vez hago una propuesta. ¿Sabes de qué se gloría? Voy a colocar el ejemplo humano para tratar de llevarlo a la comprensión del ejemplo que Pablo está colocando. Cuando nosotros tenemos un hijo, o tenemos un hermano, o unos padres tienen un hijo que al comienzo de su vida no daba avisos de ser muy importante, era un niño, era una niña común y silvestre. El papá y la mamá daban muy poco por ese muchachito. Era desordenado, era incumplido, era impuntual, era irresponsable. En la escuela lo habían declarado prácticamente patrimonio bruto de la familia porque no prosperaba. Y nadie daba nada por él. Pero pasa el tiempo y de repente ese muchacho comienza o esa muchacha comienza a prosperar, a desarrollarse y llega a ocupar lugares importantes, se destaca. ¿Qué pensarías tú como padre si fueses el progenitor de un hijo como el que yo estoy exponiendo aquí? ¿No sacarías pecho? ¿No te gloriarías de ese hijo que antes era realmente una peste, pero ahora es un orgullo para ti, entre comillas, o sanamente hablando?
Guardando las proporciones del ejemplo, Dios también se gloría en su iglesia. Antes era esto: apartados, muertos en sus delitos y en sus pecados, en la inmundicia de su propia sangre, revolcándose en el cieno de sus depravaciones. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios, logró lo impensable. Y ahora Dios dice: esta es mi iglesia, ella es mi esposa, me siento orgulloso. Recuerden que estoy utilizando una palabra para tratar de ilustrar qué siente Dios. Ustedes pueden decir que se siente gozoso. Está bien, Dios se siente gozoso porque el orgullo no está en el corazón de Dios. Corrijamos entonces esto. ¿Significa entonces que la iglesia es más importante que Dios? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Está elevando Pablo la iglesia al mismo nivel de Dios? No, pero aquel que amó a la iglesia no escatimó ningún esfuerzo, ni siquiera a su propio Hijo lo escatimó con tal de salvar a su iglesia. Aquí lo que Pablo está diciendo es que lo que está a la par no es la iglesia, sino el amor que Cristo sintió por su iglesia está a la par del amor que Dios ha sentido por la humanidad. Por otro lado, ¿será posible que Efesios capítulo 3, versículo 21 haya que entenderlo como que la iglesia permanecerá todo el tiempo aquí en la tierra? ¿Será este el pensamiento que Pablo tiene? ¿O está queriéndonos decir otra cosa? Analicemos brevemente el pasaje. El texto dice de la siguiente manera: a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Quiere decir esto entonces que la iglesia permanecerá aquí? Bajo ninguna circunstancia. La gloria sí será por la eternidad. Mientras nosotros vivamos eternamente, que esa vida eterna será relacional y estará derivada de nuestra relación con Dios. Mientras nosotros existamos, Dios se gloriará de nosotros. Pero Pablo no está queriendo decir que aquí en la tierra la iglesia se va a quedar perpetuamente. No, él habla constantemente en sus epístolas del futuro seguro que tienen los hijos de Dios. Y ese futuro glorioso no está originalmente aquí en la tierra. Primeramente Dios nos llevará al cielo, donde pasaremos 1000 años. Y después volveremos a una tierra renovada. No vamos a vivir en esta tierra llena de bacterias, de microbios y todas esas cosas. No, Señor. Dios hará cielos nuevos y esta tierra será completamente renovada para que sus hijos la habiten de una manera muy saludable. Hermano mío, amigo mío, ¿qué piensas tú cuando oyes de que Dios se gloría de ti? ¿De verdad tú crees que Dios debe sacar pecho por ti o crees que Dios se avergüenza de ti? Permite el cielo que, aunque en algunos momentos nosotros nos portamos un poquito mal o mal, Dios no deja de amarnos por eso. Pero sí te está pidiendo a ti: obedéceme, cambia de rumbo, cambia de actitud, cambia de pensamiento y ven a mí. De esa forma vas a poder entender y disfrutar de un amor que yo tengo para compartir contigo por la eternidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio. Muchas gracias por compartir este canal, este mensaje con otras personas. No nos quedemos solamente con verlo y darle like. Hermano, hay muchas personas que también necesitan de esta verdad. Comparte el video, comparte el canal y haz obra misionera haciendo esto. Porque tal vez a algunos de ustedes les da vergüenza predicar o explicar la Biblia, pero puedes utilizar estos mecanismos, estas plataformas, este programa, y con él puedes hacer obra misionera, y esto que tú estás haciendo, Dios también te lo tomará en cuenta. Nos vemos en la próxima emisión del repaso general de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones. Del maestro para los maestros.